Pensar científicamente es sentarse a decir, bueno, ¿estoy definiendo el problema adecuadamente o ya es obsoleta la definición de este problema? Si yo pienso que la definición necesita una redefinición, entonces lo que yo necesito es un poco de mentalidad científica, no de mentalidad profesional. Si tuviéramos que decidir cuál es el principal problema que enfrentan las universidades actualmente, las instituciones de educación superior, los institutos tecnológicos, etc., el principal problema que enfrentan es que la gente, tanto académicos como estudiantes, han estado haciendo poco a poco a un lado el rol de definir problemas y dejar que otros se los definan. Ese es un problema mayúsculo porque lo que significa es que ya las universidades están abandonando el rol científico que tradicionalmente tienen y están empezando a adoptar más el rol de las profesiones, de la práctica profesional, de los oficios, de los manuales, ¿no? Las formas en cómo se desarrollan las profesiones, etc. Esto último no necesariamente tiene algo de... No es que sea algo malo, lo que ocurre es que el conocimiento científico del mundo es algo que si no hacen las universidades difícilmente hay alguien más con los recursos y el tiempo para realizarlo, ¿no? ¿A qué me refiero con esta diferenciación entre las profesiones por un lado y el ejercicio y conocimiento científico por el otro? Bueno, cuando uno habla de conocimiento científico, a lo que se refiere es a no dar por hecho ninguna premisa respecto a los problemas, sino uno definir cómo son los problemas. Las premisas van a estar sustentando una cierta explicación. A esa explicación le estamos llamando hipótesis. Una respuesta anticipada o preliminar respecto a algún problema, ¿no? Entonces las profesiones típicamente ya tienen un manual de comportamiento que se llama libro de texto. Ahí ya los problemas están definidos y ya uno todo lo que tiene que hacer es aprenderse la fórmula, seguir el manual de comportamiento y de acción, y a eso le estamos llamando una profesión. A eso se le llama ejercicio de la profesión. Pero en ese momento estamos abandonando el rol como alguien como un científico que define cuál es el problema y después busca una solución. Entonces la universidad no está nada más ahí para resolver problemas. La universidad está ahí para definir cuáles son los problemas. Este abandono, digamos, del rol científico de las universidades está poniendo en peligro nuestra capacidad de definir los problemas de acuerdo a, digamos, objetivos que tengamos. Digamos, si definimos el objetivo de hacer que el desarrollo sea sustentable, va a ser muy difícil que este tipo de objetivos se alcance si no nos ponemos si no adoptamos una actitud científica. Una manera de averiguar cuando una persona está pensando científicamente o como un profesionista es ver si está pensando en términos de premisas, ¿no? Cuando una persona obra o se desarrolla de acuerdo a libros de texto, en ese momento está en cierta forma claudicando o renunciando a la labor científica. ¿Por qué? Porque los libros de texto están hechos para transmitir conocimientos que ya están hechos, ¿no? No están hechos para hacer que las personas piensen, no les están transmitiendo información que les permita a las personas formarse un criterio propio sobre cuál es la problemática, sino que la problemática está de antemano definida y la solución está ahí ya también definida, ¿no? Ese es un libro de texto, es un libro en el cual el ámbito de estudio ya está definido y resuelto. Uno todo lo que tiene que hacer es nada más absorber ese conocimiento, ¿no? Ahora, un libro científico no hace eso. El libro científico lo que hace es destapa, ¿no? Devela cuáles son las premisas y describe cuál es el mecanismo de descripción del problema para después ofrecer soluciones. Esos son los libros científicos, ¿no? Esos poco a poco comienzan a escasear en las universidades. Si vemos los cursos convencionales de medicina, en las ingenierías, en
en general en las distintas ramas de estudio, en el derecho, en la economía, es muy difícil que los profesores o que nos encontremos con profesores que en sus clases utilicen libros científicos y más bien lo que utilizan son el típico libro de texto en el que ya todo está bien digerido y el alumno ya nada más tiene que ir y absorber las cosas, ¿no? Ahí estamos privando al alumno de la capacidad de definir, de pensar científicamente, de definir las premisas, de decir, a ver, ¿cómo estamos nosotros definiendo este problema? Y cómo estamos pretendiendo que va a encontrar una solución a través de nuestra intervención. Al mismo tiempo debemos de reconocer que estamos en un momento de transición a nivel mundial en el que muchos conocimientos ya no son relevantes, ya no son eficaces para resolver los problemas de hoy. Entonces, cuando vemos el típico problema socioambiental, tiene que ver con el pensamiento científico y filosófico, ¿no? Es decir, la aplicación de conocimientos que aún no existen y que hay que desarrollar. Hacer que el desarrollo sea sustentable es una realidad que antes no existía o no se tomaba tan en serio, ¿no? Esto lo que implica es hacer nuevas preguntas y una redefinición de cuáles son los problemas, ¿no? Podemos pensar en distintos ejemplos, digamos, se va a duplicar la población para el año 2050. Típicamente dicen ese tipo de mensajes en los medios, ¿no? Tenemos que producir, por lo tanto, el doble de alimentos. Entonces, ¿cuál es la premisa ahí en ese caso? Bueno, pues la premisa es que las personas comen y al ser el doble de personas comerán el doble. Necesitamos el doble de alimentos. Ese es un razonamiento lógico muy sencillo, pero al mismo tiempo no necesariamente correcto, ¿no? Uno puede pensar, bueno, ¿de qué están compuestas las dietas en un mundo moderno, ¿no? ¿Existe obesidad en el mundo moderno? ¿La gente está nutriéndose realmente? Las dietas que existen y que son fomentadas por los medios de comunicación son las correctas, coinciden con una buena alimentación. ¿Qué tanta comida se desperdicia? Entonces, si nosotros empezamos a escudriñar así de manera muy sencilla, como lo estoy haciendo ahorita, llegamos a cuestiones muy interesantes, ¿no? Resulta que entre el 30 y el 50% de los alimentos que se producen en la cadena agroalimentaria son desperdiciados. Entonces, bastaría, y esto hasta un niño lo podría razonar, bastaría con dejar de desperdiciar tantos alimentos para después ya no tener que producir el doble de alimentos como se presume, ¿no? Entonces, toda premisa fundamenta una explicación o una hipótesis y entonces si nosotros aceptamos premisas equivocadas, entonces ya no nuestras explicaciones, nuestras soluciones o verdades científicas bien se pueden venir abajo, ¿no? No estamos cuestionando ya cuál es la naturaleza del problema, sino que estamos entrando de lleno a querer resolverlo, ¿no? Entonces, cuando la universidad claudica a la definición de los problemas y se enfoca exclusivamente a resolverlos, ahí está renunciando a una de las labores más importantes que tiene en el momento actual, que es la redefinición científica de la realidad. Entonces ahí tenemos a los abogados, a los ingenieros, a los economistas que simplemente van y aplican el manual. Y es un reto porque pues eso significa aprenderse el manual, saber cómo utilizarlo, decir, bueno, yo soy un sabiondo en esta materia, en esta carrera, yo soy un buen abogado, yo soy un buen economista, yo estoy aplicando los conocimientos, soy un chico bueno que está aprendiendo cómo utilizar el manual. Y eso no tiene nada de malo, es algo que busca la gente en las universidades, ¿no? Saber cómo aplicar el manual, pero eso no es pensar científicamente. Pensar científicamente es sentarse a decir, bueno, ¿estoy definiendo el problema adecuadamente o ya es obsoleta la definición de este problema? Si yo pienso que la definición necesita una redefinición, entonces lo que yo necesito es un poco de mentalidad científica, no de mentalidad profesional. Ahorita esto es característico del problema que está viviendo en su interior la ciencia económica, que no es realmente una ciencia, es una disciplina económica, ¿no? Es una disciplina profesional en la que
la gente simplemente entra al salón de clase, le vacían el libro de texto en la cabeza, él se lo aprende, él lo aplica las fórmulas matemáticas y entonces dice, yo ya soy un economista y yo ya voy a resolver problemas propios de un economista. Pero ocurre que la realidad ya rebasó la capacidad del método y la caja de herramientas del economista profesional, y ahorita lo que requerimos es de economistas que piensen científicamente. ¿Qué quiero decir con esto? De economistas que piensen en las premisas en las cuales se basan las supuestas soluciones a los problemas que se plantean desde la economía. Y entonces se ponga a pensar, decir, bueno, realmente puedo yo seguir aceptando muchas de las premisas que en economía han sido aceptadas para resolver los problemas tradicionales del siglo XX, o ya en el siglo XXI tengo que empezar a pensar en un nuevo tipo de premisas, una nueva redefinición del problema y una nueva redefinición de cuáles van a ser las soluciones, ¿no? Típicamente la economía ecológica se ocupa de estas cosas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las ingenierías, por ejemplo, de los ingenieros agrónomos o los ingenieros civiles, ¿no? Hay muchas cosas que no van a cambiar, pues no cambia mucho cómo vas a construir un puente, por ejemplo, ¿no? O cómo vas a hacer un pozo, un acueducto, qué sé yo, ¿no? Esas cosas van a seguir siendo las mismas, pero hay cosas que van a tener que empezar a cambiar. Por ejemplo, si yo hablo de la planeación urbana como se pensaba en los años 50, vamos a tener que hacernos preguntas muy distintas desde la ciencia que antes los arquitectos no se hacían, ¿no? ¿Pueden las ciudades sobrevivir sin producir ninguno de sus alimentos, chupando todo el agua de su entorno y regresando pura escoria y aguas contaminadas? Ese tipo de preguntas no se las hacían antes, ¿no? Porque para empezar el tipo de contaminación actual no es la misma que la contaminación que existía en tiempos de los aztecas o de los egipcios o de los griegos, ¿no? Entonces tenemos que empezar a decir, bueno, el mundo moderno nos está arrojando hacia nuevas problemáticas, están a la altura los conocimientos profesionales que actualmente tenemos en las distintas carreras, o tenemos que empezar a visualizar más los problemas ya no desde las profesiones, sino desde las ciencias que están detrás de estas profesiones, ¿no? Es decir, las ingenierías se sustentan en ciencia, ¿no? Por ejemplo, la ingeniería mecánica se sustenta en la física, en la química, ¿no? Y en la geología, por ejemplo. Entonces, si estamos viendo que los problemas están rebasando a las profesiones, una de las cosas que la universidad no debe de hacer es renunciar al planteamiento y la definición científica de los problemas.